Buenos días, hermanos. Espero todos se encuentren bien. Qué Buenos gran días, privilegio pastor. tenemos nuevamente de escuchar la palabra del Señor. Ya la escuchamos esta mañana en la escuela dominical, pero tenemos el privilegio de hacerlo una vez más. Pero también qué gran responsabilidad es predicar la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarles una vez más a que me acompañen ante el trono de la gracia y le pidamos a nuestro Dios que nos ayude para poder exponer fielmente su palabra. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, qué gran privilegio es acercarnos a ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno, Señor, es que hayas dejado tu palabra para que tu pueblo pueda ser alimentado a través de ella. Oh, Señor, pero también sabemos la gran responsabilidad que tenemos al abrir tu palabra y exponerla fielmente. Y para esto, Señor, como dijo el mismo apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? Oh, Señor, te pedimos que no tomes en cuenta mi pecado ni mi insuficiencia para hacerlo, sino que sea tu Espíritu quien hable y venga con ese poder, así como tú descendiste aquel día en que entregaste los 10 mandamientos. Oh Señor, que podamos escuchar tu palabra en el poder de tu Santo Espíritu. Y también, Señor, que podamos ver la hermosura y la gloria de Cristo a través de la exposición de tu palabra. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice lo siguiente Dios en su palabra: no matarás. No matarás, dice la palabra del Señor. Una de las tantas cosas que nosotros debemos tener en cuenta al momento de estudiar los 10 mandamientos es que el pueblo de Israel duró 430 años bajo la esclavitud de los egipcios, donde no solamente estuvieron sometidos a trabajos en condiciones inhumanas, sino también bajo la influencia de su cultura, incluyendo su religión. Los egipcios eran politeístas, es decir, que creían en la existencia de más dioses. Y en cierto sentido, lo que Dios está haciendo aquí a través de los escritos de Moisés es haciendo apología de sí mismo. Aunque Dios no necesita ser defendido por nadie, ni siquiera por sí mismo. Lo cierto es que Dios se está presentando aquí como el único Dios existente, vivo y verdadero. Dios había dejado en ridículo a cada dios que los egipcios habían inventado. Para la muestra, las 10 plagas de Egipto, incluyendo al mismo faraón, quienes los egipcios consideraban como un dios. Pero Faraón era simplemente un hombre que Dios mismo había creado. Y cómo Dios con ese mismo poder lo destruyó allí en el Mar Rojo. Dios había liberado a los israelitas, no porque ellos lo merecieran, sino como resultado del pacto que Dios había hecho con Abraham, de que el pueblo estaría 4 décadas esclavizado en Egipto y luego Dios los traería de vuelta a la tierra prometida. Pero detrás de ello no olvidemos que la esencia del pacto es cumplir la promesa, que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente, prometida allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Todo esto se da en función de esa promesa, donde a través de la simiente de la mujer, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios liberaría a su pueblo del Egipto espiritual. Cristo, la verdadera simiente de Abraham, por medio de él se cumpliría la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y es por medio de Cristo que nosotros somos la simiente de Abraham. Y los 10 mandamientos se dan bajo ese contexto. Se dan bajo la ratificación del pacto con Abraham en el antiguo pacto.
es decir, con el pueblo de Israel, donde se continúa revelando la gracia con mucho más detalle. Por lo tanto, no podemos desligar el estudio de los 10 mandamientos de Cristo, porque lo que hacen los 10 mandamientos es mostrar que ninguno en sus propios términos puede cumplir perfectamente la ley de Dios, sino por el contrario, la ley revela la incapacidad y la maldad que hay en nosotros para cumplirlos. Por otro lado, no debemos olvidar el escenario que acompañó la entrega de los 10 mandamientos, cómo el Señor descendió en el fuego al monte Sinaí y cómo este monte humeaba y a la vez se estremecía con violencia al escuchar la potente voz de Dios en medio de truenos y relámpagos. ¿O quiera el Señor que esa misma potencia de su voz venga ahora por medio de la predicación de su palabra y haga estremecer nuestra vida y nuestra conciencia y temblemos ante su majestad y la santidad de su palabra y nos lleve como iglesia al arrepentimiento? Pero recordemos que no vamos a ser consumidos por el fuego de su palabra, sino que hubo alguien que ocupó nuestro lugar para que tengamos libre acceso ante el trono de la gracia. Pero también que derrame gracia sobre gracia el Señor sobre aquellos que no conocen a Cristo a través de la exposición de su palabra y traiga salvación sobre los inconversos y podamos ver la gloria y la hermosura de Cristo en la faz del Evangelio. Habiendo dicho esto, quiero que estudiemos este mandamiento bajo 3 encabezados. En primer lugar, la explicación del mandamiento. En segundo lugar, la actualidad del mandamiento. Y en tercer lugar, Jesús y el mandamiento. Así que vamos a ir a nuestro primer encabezado, la explicación del mandamiento. Al estudiar el 6º mandamiento, no debemos leerlo solamente como una frase desconectada y aislada que pueda enseñarnos un principio moral de no matar o de proteger la vida, sino que debemos mirar hacia atrás lo que Dios ha hablado por medio de Moisés. No solamente desde los versículos 1 y 2 del presente capítulo, sino hasta los orígenes del hombre. En el caso nuestro tenemos el libro de Génesis, donde se nos habla acerca de la creación del hombre por parte de Dios, lo cual ya hace merecedor de que Dios pueda establecer cualquier ley con respecto al hombre. Pero como si esto fuera poco, le recuerda también el Señor las promesas del pacto hecho a Abraham y lo ratifica por medio del antiguo pacto, donde Dios se está presentando como el Dios de ellos, el único Dios existente que les sacó de la esclavitud de los egipcios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es: yo los he creado, yo he hecho un pacto con ustedes, yo lo cumplo, yo les he liberado de Egipto y vieron de qué manera. Ahora yo quiero que ustedes vivan de una manera diferente al resto de las demás naciones, vivan como un pueblo amado, escogido y liberado por Dios. Y es ahí donde cobra sentido todo el decálogo de la ley. Y para lo que nos atañe en el día de hoy, lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Al leer esta expresión, vemos que es un mandamiento dado en un sentido negativo. Noten la negación, no. Lo que quiere decir que incluye una prohibición. Pero ¿saben qué? No toda prohibición es mala en sí misma. A la vez, esta prohibición incluye la protección a la vida. Por medio de este mandamiento, Dios está protegiendo la vida de todo ser humano. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano porque sí. Ahora las preguntas que nos surgen aquí son: ¿por qué Dios protege la vida del ser humano? ¿Qué valor tiene la vida? ¿Qué dignidad tiene la vida del ser humano? Y es obvio que este mandamiento se refiere a los seres humanos y no a otros seres creados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios le está entregando los mandamientos al pueblo de Israel y no a la conglomeración de otros seres vivos como animales.
Este mandamiento nos lleva a preguntarnos qué tiene de diferente y especial el ser humano de los demás seres vivos. Y para poder responder a esta pregunta es necesario remontarnos a la creación del hombre. Y quiero que observen un detalle que relaciona directamente la creación del hombre con el sexto mandamiento. Y es que el hombre fue creado en el sexto día. Ahora, no estoy diciendo que esta es la razón lógica por la cual Dios incluye en el sexto mandamiento, no matarás. En Génesis capítulo 1, versículo 27 dice Dios, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí encontramos la razón de peso por la cual el ser humano es diferente de todos los demás seres creados. Y es que el hombre lleva impresa la imagen de Dios. Noten lo que el texto dice, tanto varón como hembra fueron creados indistintamente a la imagen y semejanza de Dios. Y bueno, ¿y qué significa esto? Los teólogos han discutido mucho al respecto y yo no voy a entrar ahora en esos detalles. El término imagen y semejanza se utiliza de una manera intercambiable y el significado más sencillo es que Dios hizo al hombre con intelecto para que pueda pensar, reflexionar, lo hizo como un ser inteligente, también lo hizo con sentimientos, con emociones, con voluntad, es decir, con la capacidad de elegir y tomar decisiones. Y es en ese sentido en que nosotros podemos decir que Dios hizo al hombre como un agente moral responsable. Pero por otro lado, Dios creó al hombre en justicia y santidad de la verdad y con la capacidad para representar a Dios sobre toda la creación y ejercer dominio sobre ella. Estamos hablando en su estado antes de la caída. Así que lo que hace diferente al hombre de todos los demás seres creados es que el hombre es el único que lleva impresa la imagen de Dios. El hecho de que sea creado a imagen y semejanza de Dios es el punto focal para que Dios determine por medio del sexto mandamiento la protección de la vida humana. Aun cuando éste cayó, siguió portando la imagen y semejanza de Dios, aunque en un sentido o en una manera desfigurada. En el contexto del pacto que Dios hace con Noé, Dios dice lo siguiente en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, donde dice lo siguiente: y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. Le está hablando a Noé y a su familia y obviamente por implicación a todos los seres humanos. Dice, de todo animal la demandaré. Lo que está diciendo es que si algún animal aún le quita la vida al hombre, demandará la vida de ese hombre, incluyendo a ese animal salvaje que lo mató. Dice, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y la razón es esta, porque imagen de Dios hizo él, Dios, al hombre. Aquí el hombre ya había caído. Es más, ya había ocurrido el diluvio universal. Pero Dios continúa demandando incluso la pena capital para aquellos que acaben con la vida de un ser humano, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. El mismo Santiago, en Santiago capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos, hablando de la lengua, a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Así que matar a una persona es, por decirlo de alguna manera, destruir la imagen que lleva impresa esa persona que es la imagen de Dios. Matar es un atentado directamente contra Dios por el simple hecho de que todos los hombres han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque el hombre cayó realmente en pecado, sin embargo, aún sigue conservando la imagen de Dios
en un sentido desfigurado, distorsionado, y por tal razón Dios con su potente voz hace estremecer toda conciencia diciendo, no matarás. No obstante, hay una sola manera en que la imagen de Dios puede recuperarse, y es en Cristo Jesús. Y esto solo ocurre para los elegidos, los cuales a través de la santificación, por medio de la palabra y la acción del Espíritu Santo, van renovando la imagen de Dios en el hombre hasta que lleguen a ser como Cristo en la glorificación. No que vayamos a ser dioses, sino hechos conforme a la imagen de Cristo, de tal manera que en cada uno de nosotros, en la glorificación, el resplandor de la imagen de Cristo será plasmada por toda la eternidad y Cristo brillará en cada uno de nosotros, donde podremos ver esculpida la obra de Cristo a través de su imagen en cada uno de nosotros. Esto es sumamente hermoso, mis hermanos, y esto nos acontecerá cuando seamos glorificados, tal como lo dice Romanos 8:29, donde nos muestra el propósito de la elección. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, es verdad que fue Cristo quien mostró la imagen de Dios de una manera mucho más perfecta mientras estuvo en esta tierra, ya que en Él reside toda la plenitud de Dios, porque Cristo es Dios. Sin embargo, Él dio a conocer por medio de todo lo que hizo la imagen perfecta de Dios. Es por eso que el apóstol Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne, hablando de Cristo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 1:3a, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y la idea es como quien se hace enfrente a un espejo y este proyecta o reproduce exactamente la imagen que se ve en el espejo. Bueno, Cristo reproduce o proyecta exactamente la imagen de Dios, tanto como hombre y como Dios. Por eso decía que los 10 mandamientos señalan a Cristo, tanto en nuestra incapacidad para cumplirlos, como en el hecho de que Cristo los cumplió y los encarnó perfectamente. Por otro lado, nosotros no debemos matar, mis hermanos, porque Dios es el autor de la vida. Cuando Dios creó al hombre, le dio espíritu de vida y por lo tanto es Dios quien tiene el derecho, la potestad, la autoridad para quitarla cuando Él quiera. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y noten lo que sigue diciendo, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero alguien podría decir, pero eso fue el primer hombre. Pero noten, mis hermanos, que Job dice lo siguiente, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, hablando Job, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Así que el punto del mandamiento es que no se debe matar porque el hombre lleva impresa la imagen de Dios y también porque fue Dios quien le suministró la vida y solo Él tiene la potestad para quitarla cuando Él quiera. Ahora, ¿qué significa la palabra matar? Bueno, la palabra matar, que en el hebreo es traducida como matar, a nuestras versiones tiene varios significados. Significa despedazar, hacer pedazos a un ser humano, quitarle la vida a alguien, asesinar, aplastar, matar. Este significado es importante porque no solo implica quitarle la vida a alguien, sino destruir a alguien, hacerle pedazos con palabras, con intenciones malsanas.
que nuestro tercer encabezado vamos a ampliar un poco desde la óptica del Señor Jesucristo. Por otro lado, uno a uno de los mandamientos nos muestran qué tan alejados estamos nosotros de Dios y por qué razón no se dieron como un medio de salvación. No porque la ley sea mala, como nos señala el apóstol Pablo, como nos lo dice el apóstol Pablo, sino por causa de nuestro pecado. La ley nos señala a aquel que abrió sus brazos en la cruz del Calvario y dibujó lo que la ley señala a la cruz para traer salvación a su pueblo. Los mandamientos, mis hermanos, retratan la cruz. En un sentido vertical, los 4 primeros mandamientos que ya estuvieron exponiendo mis pastores y mis hermanos corresponden a nuestra responsabilidad con Dios. Y los 6 restantes, en un sentido horizontal, vean la figura de la cruz, muestran nuestra responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Y nadie puede cumplirlos, aunque Dios lo demande, a menos que reciba por fe aquel que fue hecho pedazos en la cruz del Calvario por la ira de Dios, que aún fue objeto de la burla de los transgresores que despedazaron su reputación mientras aún ocupaba nuestro lugar, y que a uno de los mandamientos se le restregó en la cara a nuestro Señor Jesucristo, aquellos mandamientos que nosotros quebrantamos para que hoy podamos decir que no vamos a ser condenados por Dios, porque Cristo pagó por lo que nosotros hicimos. Pero en realidad es que podemos dar un vistazo de qué tan alejados está el mundo de Dios sin Cristo, que aún a la violación de este 6º mandamiento le llaman bueno y le tildan de progresismo y desarrollado a quien lo transgreda. Y hasta le llaman intelectual descaradamente a quien enarbole la bandera del pecado. Para verlo, esto nos conduce a nuestro segundo encabezado, la actualidad del mandamiento. Después de que el primer hombre cayó y en Adán caímos todos, porque recuerden, él era nuestro representante delante de Dios, vinieron consecuencias desastrosas por causa del pecado y la comunión del hombre con Dios se fragmentó. No volvió a ser lo mismo que antes, ya que había una barrera, el pecado, que cada día aleja más y más al hombre de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, universalmente todos pecaron, dice esta versión, y no alcanzan la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios, como lo dice la Reina Valera, 1960. Es más, el hombre quiere vivir después de la caída. Dice el profeta Isaías 5, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Reina Valera 1960. Es por tal razón que quiero traer algunos datos no tan actuales de cómo este mandamiento tan abruptamente y públicamente, entre comillas, los intelectuales han agitado las masas para transgredirlo. Por ejemplo, el tema del aborto, que si mal no es decir que tiene su asidero en el feminismo. Antes de que esta corriente fuera suscitada, un economista propuso una teoría que, si bien es cierto, en su momento se cayó, al presente pareciera que muchos hicieran eco de esas propuestas o estuvieran haciendo eco de esas propuestas. Se le conoció como un ensayo sobre el principio de la población y fue publicado en 1803 y escrito por el economista inglés Thomas Malthus. Según él decía lo siguiente, que el mundo tendría un desenfrenado crecimiento en su población, que generaría conflictos, hambres y enfermedades. Él sostenía que mientras la población crecía geométricamente, decía, la producción de los alimentos
aumentan en progresión aritmética. Ante esto, Malthus proponía factores de regulación natural. Bueno, antes de ello decía que es importante solucionar este problema haciendo un control de la natalidad y confiaba en que los factores de regulación natural como las guerras, las epidemias, retardarían la llegada de una crisis alimenticia. Pero él decía, es importante que controlemos la natalidad para que la población no crezca, ya que no va a haber recursos naturales para que el hombre pueda subsistir. Pero lo cierto es que los avances en la medicina que prolongaron la expectativa de la vida, esta teoría quedó superada por los hechos. Hoy la producción de alimentos, ayudada por la tecnología y obviamente por la providencia de Dios, crece mucho más rápido que la población. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos ver que muchos, basados en argumentos similares, proponen el aborto, la eugenesia, la eutanasia, términos que explicaré más adelante, entre comillas, justificando la dignidad de la vida, pero en medio de todo esto hay quienes asienten como si fuera esto un control de la población mundial. Por ejemplo, el 17 de julio del año 2018, ante el Congreso de Argentina, Alberto Cornibley, doctor en ciencias médicas, bueno, en ciencias químicas, un biólogo molecular e investigador del CONICET, presentó argumentos científicos, según él, a favor de la legalización del aborto. Su argumento era lo siguiente: los conocimientos actuales y en particular la biología molecular y genética confirman que un embrión no es lo mismo que un ser humano. La vida humana, decía él, no es una concepción, no es un concepto biológico, sino una abstracción que resulta de convenciones sociales, jurídicas y o religiosas. Pero qué interesante, porque la Biblia nos muestra todo lo contrario, donde vemos a los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo hablando de cómo Dios los formó en el vientre de sus mamás, les hizo crecer, hasta les apartó desde allí para un oficio, y cómo desde allí el niño es concebido en pecado por causa del pecado heredado en Adán. Por ejemplo, David dice en el Salmo 139, versículos del 13 hasta el versículo 16. Hablándole David a Dios, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno o en el vientre de mi madre, te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dice él, ¿no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado? Y entretejido en las profundidades de la tierra. Aquí, profundidades de la tierra se está refiriendo al vientre de su madre. Recuerden que David está hablando aquí, está hablando en un lenguaje poético. Y luego dice el versículo 16, tus ojos vieron, y noten esta expresión, mi embrión. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni aún uno solo de ellos, o ni uno solo de ellos. El Salmo 58:3, otra vez David, desde la matriz están desviados los impíos. Conscientemente, dice él, desde la matriz se desvían los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Y en Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes que yo te formara en el seno materno o en el vientre de tu madre, dice el Señor, te conocí antes que nacieras, te consagré o te aparté, te puse por profeta a las naciones. Cuando Jeremías estaba en el vientre de la mamá, ya el Señor lo había apartado con una función específica para ser profeta a las naciones. Lo que nos muestran estos textos de manera general es que si Dios no reconociera que los bebés en el vientre de la mamá son seres humanos, no habría tratado con ellos aún mientras estaban allí en el vientre. Pero entonces,
¿cuál es la justificación para el aborto? Bueno, el argumento es que el feto no es una vida humana y por lo tanto es lícito abortarlo. De hecho, la construcción del lenguaje para definir el aborto rompe con todos los esquemas sintácticos. Noten cómo definen el aborto, como la interrupción del embarazo, por favor. Interrupción. Al respecto dice Nicolás Márquez, un ensayista pro vida, dice él, pero dado que la interrupción, por definición, es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación, dicha respuesta sería injusta por errónea. Mis hermanos, el aborto no es una interrupción. Si fuera una interrupción, se reanudaría después. Pero sigue diciendo él, siendo que los embarazos no se interrumpen y por ende el aborto es un acto de naturaleza definida irreversiblemente precisa, porque la muerte es un hecho definitivo e irreversible. Nadie puede devolverle la vida a alguien después de quitársela, a menos que sea Dios, y nosotros no somos dioses. Así que el aborto es la muerte de un ser concebido, y que además debemos agregar que aun cuando fuera un feto, lleva impresa la imagen de Dios, como lo vimos en el primer punto. Y la pregunta es, entonces, ¿cuándo inicia la vida? Y ha sido controversial por mucho tiempo. Bueno, nosotros debiéramos responder juntamente con la Biblia que en el momento de la concepción, y eso lo deducimos de algunos textos, incluyendo los que acabamos de leer anteriormente. Pero la verdadera ciencia también nos aporta muchísimo. Después de la relación sexual y de producirse la unión del óvulo y el espermatozoide, que cada uno aporta 23 cromosomas, se forma el cigoto. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, el nuevo ser, que no es una masa amorfa con células vivas, sino es un ser humano conformado por 46 cromosomas con su propio material genético y un sistema inmunológico diferente al de la madre. Después de la fertilización del óvulo, no hay ninguna otra etapa que reciba una nueva y esencial contribución genética para ser lo que ya es un ser humano que necesita de oxígeno, nutrición y tiempo para llegar a ser un adulto. ¿Y dónde se forma ese ser humano? En la unión del óvulo y el espermatozoide. El doctor Joel Beeke, hablando del aborto, dice lo siguiente. Un pastor y teólogo presbiteriano dice lo siguiente: las palabras embrión y feto son palabras que vienen del griego y el latín, que significan simplemente alguien que es joven. Cuando los científicos hablan sobre un embrión humano o feto, no lo están colocando en la categoría de otra especie, sino que simplemente están empleando terminología técnica para referirse a una etapa de desarrollo como la de infante, como niño, adolescente y adulto. Así que un feto es un ser humano joven en el vientre de una madre. Continúa diciendo Vicky, desde la concepción el niño tiene su propio código genético que lo identifica claramente como un Homo sapiens, es decir, parte de la raza humana. El ADN del niño tiene un código distinto al de su madre, lo cual muestra que él o ella no es parte del cuerpo de la madre, y esto es importante, sino más bien un individuo distinto que vive temporalmente dentro de ella. Y yo, por lo tanto, digo que no es válido que la mujer que quiere abortar dice, yo voy a abortar porque yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana. No, yo le diría, sí, con tu cuerpo tal vez, pero con el cuerpo del bebé, que es distinto al tuyo, jamás. Dice de nuevo Joel Beeke, las imágenes que se obtienen por medio de los ultrasonidos son una tecnología que se utiliza a través de ondas sonoras de alta frecuencia para observar el crecimiento de un feto, muestran que desde una fecha muy temprana en el proceso de desarrollo del embrión, este adquiere una forma humana reconocible.
reconocible desde muy temprano. El niño, así que no es una masa amorfa de tejido, es decir, sin ninguna forma, sino un bebé muy complejo, aunque muy pequeño. 3 semanas después de la concepción, el corazón del bebé comienza a latir y a bombear sangre a través del cuerpo. A las 6 semanas, las ondas cerebrales del bebé se pueden trazar. Así que dice Vicky, virtualmente todos los abortos quirúrgicos eliminan un corazón que late y un cerebro que funciona. A las 8 semanas, los brazos, las manos, las piernas y los pies están bien desarrollados y las huellas digitales del niño comienzan a tomar forma. 11 semanas después de la concepción, todos los órganos internos del bebé están presentes y funcionan. Y al final del primer trimestre, el niño da patadas, da vueltas, abre y cierra sus manos y tiene expresiones faciales. Mis hermanos, el matar a un bebé hecho a la imagen de Dios o el abortar a un bebé hecho a la imagen de Dios, mis hermanos, no tiene otro calificativo, sino es un asesinato. Es un asesinato. Es un atentado contra el santo Dios que nos dice, no matarás. Lo que se obtiene del aborto, mis hermanos, es algo sumamente desastroso y espantoso. Manos, pies, cabezas desmembradas, que son envueltas en bolsas y luego desechadas. Las imágenes son horrorosas. Es la angustia de bebé que gritan, déjame vivir, que representan los cuerpos humanos hechos pedazos, desmembrados en su etapa joven. Pero son seres humanos que necesitan nuestra protección y nuestro cuidado. Pero en la práctica del aborto los han envenenado, los han descuartizado. Solo basta que averigüen la forma en que los asesinos utilizan los 3 métodos comunes del aborto. Yo no tengo el tiempo para mencionarlo ahora aquí. Pero mis hermanos, el sacrilegio de bebés en el vientre de una madre que aborta no tiene descripción. Siendo allí el lugar donde el infante debiera sentirse más seguro, se ha convertido en el lugar más peligroso para albergar a un bebé. Y hay un texto en la Biblia que me conmueve muchísimo y se trata de el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, estando los dos en el vientre de sus respectivas madres. Lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 41 al 44. Lucas capítulo 1, versículo 41 al 44 dice, y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque aquí, apenas la voz de tu saludo, apenas saludó María a Elizabeth, ocurrió algo. Dice, apenas tu saludo llegó a mis oídos, la criatura, Juan el Bautista bebé, saltó de gozo en mi vientre, expresa Elizabeth. Obviamente que estamos hablando aquí de un caso extraordinario y milagroso. Primero por el feto que estaba en el vientre de María, quien va a visitar a Elizabeth, su prima, quien también llevaba en su vientre a la voz del que clama en el desierto, es decir, el precursor del Mesías, es decir, Juan el Bautista. Pero lo sorprendente de todo esto es que Juan el Bautista, al percibir, y de nuevo, aún en el vientre, la presencia del niño Jesús que yacía, no sabemos de cuántos meses, en el vientre de María, pero allí estaba ese fetico con todos los atributos como Dios allí en un feto, y de nuevo toda la plenitud como Dios, porque recuerden, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y estaba allí en el vientre de María.
cuando estaba allí, María saluda, el bebé Juan el Bautista reacciona ante la presencia de aquel prometido de Dios que venía a salvar a sus elegidos. Juan bebé percibe que ahí está su Salvador y salta de gozo en el vientre de su madre, siendo totalmente consciente de quién está frente a su presencia. Obvio, esto fue hecho por el Espíritu Santo, pero no deja de sorprender que aún por ser un bebé que al igual que su mamá reconocen que su Salvador es el que está presente como un feto aún en el vientre de María, y por tal razón él reacciona con regocijo al ver a su Salvador. Volviendo al tema del aborto, hay por lo menos 3 causales que los abortistas aducen como válidos para el aborto. Dicen ellos, la primera causal, cuando existe peligro para la salud física, o escuchen esto, o mental de la mujer. El tema mental es cuando no le permite a la mujer desempeñarse bien laboralmente por causa del embarazo. Entonces dicen, claro, puede abortar, y estoy hablando de Colombia, y bueno, esto también en el resto del mundo, pero lo cierto es que esto es algo inverosímil, es algo improbable, mis hermanos, porque médicos serios dicen que cuando hay peligro en la salud de la mujer, se hace hasta lo imposible para salvar a la mamá y al bebé. Y la última instancia es optar para salvar a la mamá. Pero mis hermanos, lo cierto es que los casos son mínimos y la salud mental es algo que no se ha comprobado. La otra causal es cuando existe grave formación del feto que haga inviable su vida extrauterina, es decir, cuando se desarrolla el feto fuera del útero, o por su discapacidad tenga una vida muy indigna, dicen ellos. Aquí implícitamente, mis hermanos, estamos viendo el tema de la eugenesia, que tiene que ver con aplicar leyes del nacimiento o leyes biológicas para perfeccionar la raza humana, de permitir solo el nacimiento de personas sanas e inteligentes. Y en tercer lugar, el tercer causal es en caso de violación, dicen ellos, la mujer puede decidir qué hacer con su propio cuerpo. Y ya vimos que el cuerpo del bebé es un cuerpo totalmente diferente al de su mamá, con un sistema inmunológico diferente al de mamá. Aunque él necesita de mamá, no hace parte de su cuerpo y por lo tanto ella no puede decidir sobre él. Y con esto no estoy diciendo que no nos consterna el hecho de que una mujer sea violada, obviamente que sí. Pero mis hermanos, hay una mejor alternativa, y es que la Biblia dice que el culpable debe morir y no el inocente. En este caso, el bebé es quien tiene menos responsabilidad en su concepción. Y si ella no lo quiere tener, entonces no lo mate. Denuncie al culpable y deje vivir al bebé. Y si no lo quiere criar, entonces délo en adopción. Esa es una mejor opción. Pero no peque contra el mandamiento que dice el Señor: no matarás. Por favor, los micrófonos. Lo más triste es que la sociedad quiere proteger al violador y darle muerte al bebé. Para ello, el Estado debiera establecer la pena capital para el violador, recordando que esa es una salvedad para el Estado del mandamiento no matarás, porque Dios le ha dado la espada para que imparta justicia. En Romanos capítulo 13, versículo 4 dice Dios: pues para ti un ministro de Dios para bien. ¿Quién? El Estado. Pero si hace lo malo, dice el Señor, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Así que si alguien en el ejercicio de su función, sirviendo al Estado, mata, está absuelto de este mandamiento, solo si está cumpliendo lo que dice el texto que acabé de citar anteriormente, Romanos 13, 4. Y lo otro, la eutanasia, que es aplicar la muerte a una persona que padece de una enfermedad incurable.
y se le quiere evitar, según ellos, el sufrimiento. Bueno, ¿por qué he traído estos casos a colación? Bueno, porque en la agenda mal llamada progresista de algunos políticos, colegios y universidades, este es el pan diario. Y con esto pretenden seducir a nuestros jóvenes, incluyéndonos a nosotros mismos. Cambiando el discurso con proyectos de educación que lo único que quieren enseñar son políticas que atentan contra el sexto mandamiento que dice, no matarás. Y cuando hablan en materia de salud, están hablando de destinar mucho más recursos para que las mujeres puedan abortar libremente y no clandestinamente. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Mis hermanos, por ejemplo, en México, cuando se habla de materia de salud, es mucho más fácil que una persona que necesita un trasplante de corazón tiene que esperar. Pero si alguien dice que va a cambiarse de sexo, mis hermanos, lo puede hacer y obligan a la EPS o IPS que le subsidien gratis esta cirugía y eso es horroroso, mis hermanos. Es horroroso. Y mis hermanos, lo mismo ocurre con el tema del aborto. Recuerden, mis hermanos, lo que el profeta Isaías ha dicho: ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y por otro lado, debemos recordar que nosotros fuimos liberados del Egipto espiritual, que fuimos redimidos por un costo muy alto, la sangre de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, que aquí simplemente somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde Cristo volverá pronto por nosotros. Sí, Israel no hizo la diferencia ante las demás naciones, pero nosotros como iglesia debemos marcar la diferencia y oponernos a todo aquello que ataca la bendita ley de Dios. Hasta aquí hemos visto, mis hermanos, la letra del mandamiento. Ahora vamos a ver mucho más breve el espíritu del mandamiento, es decir, la verdadera intención del mandamiento. Y esto nos lleva de la mano a nuestro último encabezado, Jesús y el mandamiento. El Señor Jesucristo habló de este mandamiento en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, donde dice lo siguiente: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpado delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Básicamente lo que el Señor está resaltando aquí son los siguientes aspectos. Como él mismo lo dijo en los versículos que anteceden a estos dos versículos, él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a establecer una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, que es la justicia que Dios revela en el Evangelio, es decir, Jesucristo mismo, que es, mis hermanos, esa justicia gloriosa y perfecta que podemos nosotros ver reveladas o revelada en la Escritura. Pero también el Señor está haciendo algo acá. Está aprobando el mandamiento y reconociendo literalmente el juicio para quien lo transgreda. Pero va mucho más allá que la letra del mandamiento. Noten que el Señor Jesucristo aquí da la verdadera interpretación de este mandamiento. Y es que este mandamiento incluye el enojo o la ira contra los hermanos, el hecho de tratar a alguien como falto de entendimiento o inútil, o cabeza hueca, que quiere decir literalmente, o cabeza vacía, que es lo que literalmente significa la palabra raca o necio, que traduce allí la Reina Valera. Pero miren, hermanos, la palabra idiota o fatuo, que traduce la Reina Valera, que significa tratar a alguien como insensato, tonto, imbécil, estúpido. Es algo mucho más grave que decirle cabeza hueca. Decirle idiota es decirle carente de mente.
Decirle a alguien estúpido ataca el corazón, el carácter y por ende toda la personalidad de alguien. En otras palabras, es despreciar, es desprestigiar la imagen que esa persona lleva impresa de Dios. Es decir, es como si nos dirigiéramos a Dios y le dijéramos, tú hiciste un inútil. Y por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, es digno de ir a la condenación. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces hemos pecado al violar este mandamiento? Cuando con nuestra ira hemos hecho pedazo la imagen de nuestros hermanos, cuando nos hemos referido a ellos despectivamente como estúpidos, babosos, ineptos. Mis hermanos, hemos con nuestras palabras hecho pedazos a nuestros hermanos y aún a aquellos inconversos que portan la imagen de Dios. ¿Cuántos matrimonios entre cónyuges se tratan así de estúpidos, de idiotas, y aún sin saberlo han asesinado intencionalmente a su cónyuge? Con toda intención lo han hecho. Hijos y padres de la misma manera cuando se tratan de esta forma. También cuando no nos cuidamos en nuestras comidas, hemos destruido el templo del Espíritu Santo, ya sea comiendo en exceso o no comiendo. Aun cuando no descansamos o dormimos lo suficiente, o hacemos todo lo contrario, descansamos y dormimos más de la cuenta. Hemos quebrantado el sexto mandamiento que el Señor dice, no matarás. Lo cierto es que este solo mandamiento nos debe llevar a exclamar, mis hermanos, porque somos culpables, oh miserables de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Porque los delantales de hojas de higuera quedan despedazados delante de Dios por este mandamiento. Somos culpables, merecemos infinidad de veces el infierno, porque hemos pecado contra el Señor. Pero lo cierto es que debemos decir juntamente con Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, quien es nuestra justicia, una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Por eso Cristo se lleva toda la honra, toda la gloria, por siempre y para siempre. Él es el que brilla, mis hermanos. A Él es quien debemos adorar y honrar. ¿Qué podemos nosotros concluir de este mandamiento? Bueno, algo muy sencillo, pero a la vez muy profundo. No debemos matar porque Dios lo ordena en su palabra. Porque todos los seres humanos llevan impresa la imagen de Dios, incluyendo los bebés. Y matar es destruir la imagen de Dios en esa persona. Y por otro lado, es Dios quien da la vida y Dios es quien tiene la autoridad para quitarla. Mis amados hermanos, todos nosotros hemos violado no solo este mandamiento, sino todos los mandamientos. De hecho, Santiago dice que si fallamos en un punto de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley. Debemos recordar aquellas palabras que fueron dadas en medio de truenos y relámpagos que hicieron estremecer o sacudir el monte Sinaí por la portentosa voz de Dios al exclamar cada mandamiento, y lo trajo con temor al pueblo de Israel. Y recuerden, el antiguo pacto, donde Moisés fue el mediador de ese pacto, él se colocó en medio del pueblo y Dios para que el pueblo no fuera consumido por la ira de Dios. Pero nosotros no debemos ver los 10 mandamientos con miedo, sino con temor reverente, obedecerlos no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Mis hermanos, hay un mejor mediador que Moisés en el nuevo pacto. Cristo nuestro Salvador y Señor, que no solamente se puso en medio de Dios y de su pueblo, sino que el Señor Jesús fue sacudido con violencia en la cruz del Calvario por la ira de Dios, donde el Padre no hizo estremecer el Gólgota como hizo estremecer el monte Sinaí, sino que hizo estremecer por causa de su justicia la humanidad de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo, donde uno a uno los 10 mandamientos transgredidos por nosotros fueron restregados por la ira del Padre en el rostro de Cristo, como si Él los hubiera quebrantado.
Oh, pero luego de Cristo se desbordó la maravillosa gracia que fue derramada en cada uno de nosotros, donde fuimos revestidos de la justicia de Cristo. Y ahora ante el Padre en Cristo somos vistos, mis hermanos, como si nunca hubiésemos quebrantado un solo mandamiento. Por eso debemos exclamar junto con los reformadores, Soli Deo Gloria, y alabar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. A Él es quien debemos agradecer hoy, no a un simple predicador. Mis hermanos, no me priven de esta gloria. Alaben, exalten, glorifiquen solo a Cristo. Solo a Cristo. Él es digno de toda la honra y la gloria. Oh, mi amigo, oh, mi amiga que estás aquí sin Cristo. Esto no aplica para ti. Tú has quebrantado el sexto mandamiento. Quizá aquí hayan personas que han practicado abortos o hayan estado involucrados en ellos. Personas que hayan asesinado a alguien en un sentido literal o como lo vimos hace un momento, solo con el hecho de hablar con enojo hacia otro o decirle estúpido o imbécil, lo has transgredido. La transgresión de este solo mandamiento es suficiente para llevarte al infierno, mi amigo, mi amiga. Mi amigo, mi amiga, la línea que te separa de este lado de la eternidad y la eternidad para ti es el infierno, recuérdalo. El último suspiro que separa tu existencia de la otra es una condenación sin fin. Oh, pero hoy has escuchado que Cristo salva a pecadores y que para eso Él se hizo hombre, para que el pecado fuera castigado en Él, de todos aquellos que creen exclusivamente en Él para perdón de sus pecados. Ven a Él ahora en fe y en arrepentimiento y ruégale que te conceda de su gracia. Y entonces, y solo entonces, la línea y el último suspiro que separa de este lado de la eternidad no será la condenación, sino la gloria interminable con nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo para siempre. Oh, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra y la aplique en nuestros corazones y la haga germinar para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a orar. Oh, nuestro Señor, Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias una vez más porque somos confrontados con tu palabra. Oh Señor, posiblemente hayan personas que no estén de acuerdo con lo que dijimos, pero nosotros queremos exponer lo que dice tu palabra y no traer gozo y contentillo con lo que la gente quiere oír. Nosotros queremos glorificar a Cristo. Queremos, Señor, trazar tu palabra y aún aplicarla a aquellos sucesos que vemos en la actualidad, donde este mandamiento es quebrantado. Te pedimos, Señor, perdón por nuestro pecado. Oh, Señor, sabemos que ya nos has habilitado, nos has capacitado para poderlos cumplir, no para ser salvos, sino porque tú ya nos has redimido. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Pero también, Señor, quiero orar por aquellas personas que no te conocen y que están aquí, detrás de la pantalla, que han escuchado tu palabra. Oh, Señor, yo ruego que tu Espíritu les haga nacer de nuevo y que la gracia tuya sea derramada en sus corazones para que hoy pasen de las tinieblas al reino de Cristo Jesús. Oh, Señor, te ruego estas cosas y te las imploro en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.